Bueno, buenos días nuevamente. Mi nombre es Laura María Cano Méndez. Yo soy residente de cuarto año del programa de geriatría. Para hoy les traigo el caso clínico de una mujer de 63 años procedente de Bello, Antioquia, con una primaria incompleta en cuanto a la escolaridad, ama de casa cesante, es católica, viuda. La calidad de la información es buena, procedente principalmente de la hija y de la historia clínica, y la valoración que yo realicé fue el 2 de mayo del 2022. Ella ingresa a la consulta de hepatología por un cuadro clínico de 20 días de evolución de decaimiento y debilidad que en la última semana se acompañó de una caída con trauma nasal. Ella refiere que al dar un paso perdió el tono en la pierna y cayó de frente. Ha presentado junto con estas 3 caídas en el último año, y en esta última semana esa caída se acompañó de postración, hiporexia, pérdida subjetiva de peso, incremento marcado del diámetro abdominal. Además de eso, teníamos desde el 2021 una resonancia magnética pendiente como control de algunas intervenciones para una neoplasia hepática que se había identificado, y ella aporta en ese momento los resultados de esa resonancia, donde se menciona que todavía hay viabilidad del tumor. En cuanto a los antecedentes personales, tenemos un lupus diagnosticado en 1998, manifestado especialmente por fenómeno de Raynaud, artralgia, trombocitopenia. Esa trombocitopenia se presentó en 2001 y ha recibido manejo con azatioprina, metotrexate, cloroquina, y no recuerda cuándo fue el último flare. Estos medicamentos ya están suspendidos y actualmente solo se encuentra en manejo con prednisolona. También tiene un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, ya no recibe manejo hipoglucemiante, al igual que un hipotiroidismo de larga data, una hipertensión arterial de larga data, una obesidad mórbida que fue manejada con sleeve gástrico en 2009. La paciente ya no es obesa. Tiene también el diagnóstico de una osteoporosis severa fracturaria con compromiso de 3 cuerpos vertebrales en el 2020, asociado a ello un dolor lumbar crónico de difícil manejo que se encuentra en seguimiento por clínica del dolor, y que fue llevado a bloqueo hace 20 días. Además de eso, una anemia crónica. Desde el punto de vista de patología, en el 2013 se hizo el diagnóstico de una hepatopatía crónica asociada especialmente a una lesión hepática inducida por medicamentos, que por sus siglas se conoce como DILI, y una esteatohepatitis no alcohólica, que ya vamos a ver pues de dónde proviene. En 2018 se reconoce la presencia de cirrosis hepática junto con síndrome de hipertensión portal secundario de esta cirrosis, que está manifestado en esta paciente por varices esofágicas grado 1, no ha presentado sangrado, hiperesplenismo, asitis a repetición, sin historia de peritonitis bacteriana espontánea. También se ha identificado encefalopatía hepática con un score Westhaven grado 1, que está caracterizada por cambios en el estado del ánimo e irritabilidad. Tiene carcinoma hepatocelular identificado en el 2021, que fue estadificado por la escala del Barcelona Clinic como en estadio A, con una lesión identificada de 3.2 centímetros en el segmento 6, y que ha sido manejado de manera intervencionista con quimioembolización en 2 sesiones y con ablación por radiofrecuencia en una sola sesión. La última fue en febrero del 2022. Tiene también historia de infecciones a repetición con requerimiento de hospitalización, una neumonía en el 2020, una infección urinaria en el 2020 y una candidiasis esofágica en el 2021. Nos cuenta el antecedente quirúrgico de un sleeve gástrico en 2009, alérgicos y tóxicos niega, ginecológicos grava 3, partos 2, vivos 2, abortos 1, una menopausia a los 45 años, y desconoce antecedentes familiares. Actualmente se encuentra en manejo con teriparatide, candesartán, trazodona, prednisolona, levotiroxina, pantoprazol, carbonato de calcio y acetaminofén más hidrocodona. En cuanto a la historia social, Nuestra Señora es natural y procedente de Bello, ha sido ama de casa durante toda la vida, convive con 2 hijas, menciona buen carácter a lo largo de la vida, una persona tranquila y conversadora, y desde hace 5 años aproximadamente refiere que presenta síntomas ansiosos, que a veces quiere las cosas ya, que se deprime fácilmente y que llora por nada. Perdón, además a veces refiere que ya no quiere continuar con su vida.
Al examen físico en esa consulta la encontramos ligeramente taquicárdica con una frecuencia de 108, ligera, bueno, hipotensa con una presión arterial de 90-60, una temperatura de 37, una saturación de 92. Nos dice que tenía un peso usual de 55, pero encontramos un peso de 50 para una pérdida de 5 kilogramos en esos 2 meses que ella menciona, con una talla de 154 centímetros y un IMC calculado de 21. El perímetro del brazo derecho es de 19 y el perímetro de la pantorrilla derecha es de 27. Encontramos a la paciente con hipotrofia temporal bilateral, con ingurgitación yugular grado 2, con abolición del murmullo en la base izquierda. Los ruidos cardíacos se encontraban taquicárdicos, un abdomen globoso con onda cítica y matidez cambiante, al igual que acropaquia y acrocianosis, y no presentaba asterixis. En cuanto a la valoración geriátrica, veamos que el Bartel puntúa en 75 con un compromiso especialmente de la deambulación, subir y bajar escalones y el traslado cama-silla. En la escala del Lawton son 4 puntos, especialmente a partir del manejo del dinero, el mantenimiento de la casa y la administración de la medicación. Las caídas, como lo mencionamos, 3 en el último año, descritos sus mecanismos en la enfermedad actual. Menciona que tiene temor a caer y mucho, con un compromiso de la autoeficacia, con un FES-I de 34 puntos. La autopercepción de salud es mala, peor comparada con las personas de su edad. El Mini-Mental Test puntúa 19, teniendo un punto de corte según su escolaridad de 18. La escala Yesavage puntúa en 8 puntos, el SARC-F en 7 puntos y el SPPB en 4 puntos. Hay que aclarar que ese SPPB fue realizado en un escenario hospitalario. En cuanto a la evolución en el servicio de urgencias, pues a esta señora la vimos en una consulta ambulatoria. Decidimos ingresarla al servicio de urgencias por la sospecha de una peritonitis bacteriana espontánea y el incremento de su asitis. Se drenaron 2.600 cc de líquido acítico, mejoraron los síntomas. Se descartó la peritonitis bacteriana espontánea en curso, se identificó que tenía una TSH fuera de metas, al igual que una anemia ferropénica. Se decidió intervenir en estas dos condiciones y además se quería aprovechar la presencia de la paciente en el hospital para complementar la siguiente valoración y manejo por radiología intervencionista. Sin embargo, ese fin de semana era el Día de la Madre y la señora mencionaba que no quería estar allí y por eso rechazó la hospitalización y empezó a hacer los trámites de manera ambulatoria. Previamente ya había sido valorada por radiología intervencionista. La primera de ellas fue el 22 de septiembre del 2021, perdón, ahí no 22-21. Se estadificó su hepatocarcinoma como un BCLC-A, se caracterizó la lesión como ya lo mencionamos y se realizó la primera intervención de quimioembolización. Y mencionando que no se logró complementar totalmente, dado que una de las arterias nutricias del tumor presentó un vasoespasmo importante y no fue posible canalizarla. Por eso se lleva una segunda sesión el 21 de octubre, que se logra hacer de manera exitosa y se solicita una, aquí perdón, me faltó una ablación por radiofrecuencia, que es la tercera valoración que presenta por radiología intervencionista, y después de esa intervención, que fue en febrero, se solicitó una resonancia magnética de control. Veamos los estudios diagnósticos de los que disponemos. Tenemos estudios de julio del 2021, de marzo del 2022 y de mayo de esta hospitalización. Hagamos énfasis en que desde el punto de vista de la lesión hepatocelular y la funcionalidad hepática, todo se encontraba en adecuadas condiciones, al igual que presentaba un ligero patrón colestático, pero definitivamente no había hiperbilirrubinemia por esta causa. Tenía además una anemia con un predominio ferropénico, pero es importante mencionar que dado que en este mismo hemograma tenemos unos leucocitos en un adecuado valor, digamos, para las condiciones de la paciente, este compromiso anémico no se explicaría solamente por un componente nutricional, por lo que podríamos sospechar también que se trata de una anemia mixta con un segundo componente medida por citoquinas. La función renal estaba muy bien para esta paciente, a pesar de la presencia de ascitis no teníamos una hiponatremia franca y
la alfa-fetoproteína se encontraba baja para el valor de referencia con una hemoglobina glicada controlada. La saturación de transferrina, como ya lo veíamos en el contexto de una ferritina de 51, nos habla también de un mecanismo mediado por citoquinas. Para eso, entonces, con estos paraclínicos, en julio, la estadificación de su condición hepática nos daría un Child B, y ya en eso especialmente a expensas de la presencia de cefalopatía y de ascitis, pero ya en este contexto nuevo de la hospitalización sería un Child C. Si calculamos el MELD para el 30 de julio sería un MELD de 6 puntos y para el 3 de mayo sería un MELD de 8 puntos. En cuanto a la resonancia, digamos que la primera que se hizo describe una lesión de casi 2 milímetros de largo por ancho, que como vimos relativamente tuvo una progresión rápida hasta casi doblar su tamaño en el plazo de 6 meses. Veamos también que las características son francamente malignas, una resonancia contrastada en la que se evidencia lavado en las fases tardías, algo muy característico de las lesiones neoplásicas en hígado, especialmente el carcinoma hepatocelular, lo que le puntúa un LIRAT 5 a esta paciente. No había compromiso de la vena porta ni el resto de las estructuras vasculares. Como les mencionaba, en el plazo máximo de 6 meses este tumor casi que dobló su tamaño y además teníamos el registro de las fracturas osteoporóticas con compromiso de los cuerpos de T11, L1 y L4. No había varices esofágicas según la endoscopia que teníamos disponible. El ecocardiograma lo extrajimos directamente de la historia clínica, no pudimos acceder al registro completo. Y lo que nos llama la atención es la presencia de hipertrofia excéntrica leve del ventrículo izquierdo. No tenemos una PSAP disponible. En cuanto a el resto de los paraclínicos, vemos que para esa resonancia de abril teníamos el reporte de la viabilidad de la lesión neoplásica junto con la presencia de ascitis masiva, y veamos en esta gamografía que se descartaba la probabilidad de que las fracturas que teníamos se asociaran con lesiones de origen maligno. Empecemos entonces con el enfoque del caso. En esta línea del tiempo tenemos una señora de 63 años que empezó con su comorbilidad desde 1998 cuando tenía 39 años y el diagnóstico inicial fue de lupus. En la transición entre los 39 y los 50 años nos encontramos con la aparición de diabetes mellitus, hipotiroidismo e hipertensión, y a los 50 años fue llevada a un slip gástrico junto con la presentación de una anemia. En ese sentido vale la pena mencionar que allí tenemos 3 entidades que podrían estar relacionadas con la generación de su hepatopatía. Y por eso nos preguntamos en qué proporción se puede atribuir el desarrollo de su cirrosis a estas entidades. Y empezamos mencionando lo que tiene que ver con la repercusión que podría tener el lupus en el desarrollo de una hepatitis lúpica y el compromiso posterior con la presentación de cirrosis, y por eso mencionamos estos 2 artículos en donde nos demuestran que el compromiso hepático no está en los criterios ACR, significa que no es uno de los órganos que con más frecuencia se vea comprometido en el lupus. Esta afectación autoinmune del hígado a partir del lupus en realidad es bastante rara y se basa o se presenta especialmente con elevación subclínica y leve de las enzimas hepáticas. En ocasiones puede ser sintomática con la presencia de fatiga, malestar, anorexia, náuseas, ictericias y hepatomegalia, y en algunas ocasiones podría tener elevación de las enzimas que nos hablan de un patrón colestático. Necesariamente para hacer el diagnóstico se tuvieron que haber descartado todas las entidades que tenemos en el lado derecho de nuestra pantalla y tendríamos que tener esa elevación de enzimas junto con la presencia de marcadores de lupus elevados, al igual que con hipocomplementemia, teniendo en mente que el C1Q es uno de los marcadores que con más fiabilidad nos permite hacer la diferencia entre una hepatitis autoinmune y un compromiso lúpico del hígado. Al igual pues que se tendría que buscar el antígeno R ribosomal. Los mecanismos por los cuales se genera esta lesión son bastante variados. Nos hablan del depósito del complemento, la vasculitis que podría estar generada también por esa activación del complemento y algunos otros fenómenos de tipo isquémico o trombótico como la hipertensión portal, el Budd-Chiari, la isquemia, la necrosis masiva que puede ocurrir en los casos severos. Se resalta especialmente en estas revisiones que
La enfermedad hepática en estadio terminal, es decir, la cirrosis y la hepatitis fulminante son muy raras en el lupus y que lo más común es que el manejo del lupus mejore esta condición, aunque los esteroides que se usan para el manejo del lupus podrían desarrollar una hepatopatía no alcohólica. Veamos entonces algunos seguimientos que nos hablan precisamente de esas trayectorias y la prevalencia y curso de la hepatitis lúpica en estos pacientes. Aquí tenemos varios que nos mencionan lo que ya hemos hablado, y es que es generalmente subclínica, solamente es la elevación de las transaminasas, en raras oportunidades se logra un compromiso mucho mayor, al igual pues que se identifica el C1Q y el anti-RP como uno de los mecanismos para hacer la identificación y el adecuado diagnóstico diferencial entre el compromiso lúpico y la hepatitis autoinmune, lo que nos lleva a concluir que la contribución del lupus al desarrollo de la hepatopatía de nuestra paciente tiene poca probabilidad de ser uno de los grandes contribuyentes. Analicemos entonces los medicamentos que estaban siendo utilizados para el control de ese lupus y qué tanto podrían influir en la presentación de la hepatopatía de este paciente. Para eso entonces identificamos esta entidad que es la lesión hepática inducida por medicamentos, que se conoce como DILI, de la cual se presenta como una elevación de las transaminasas en el estadio más leve, pero en el estadio más severo podría llevarnos a una falla hepática aguda, sin embargo es menos del 1% de las hospitalizaciones por ictericia, y se presenta en el rango de 20 a 117 días con un promedio de 42 días después de la exposición. Es mucho más frecuente que se presente de forma aguda, pero algunas de las exposiciones logran cronificarse y lo hacen especialmente cuando la elevación de las transaminasas es superior a 3 meses o cuando tenemos más de 6 meses con un patrón colestásico o mixto. Ese patrón colestásico se determina a partir de la identificación del índice R, que es la relación entre la ALT y la fosfatasa alcalina, de tal manera que si nos da 5, pues ya tendríamos allí un primer patrón histológico, que es el patrón hepatocelular. Si nos da menos de 2, sería un patrón colestásico, y si nos da entre 2 y 5, pues sería el patrón mixto. Veamos que los factores de riesgo para desarrollar este compromiso crónico se encuentra el ser anciano, ser mujer, tener VIH, tener diabetes, tener enfermedad hepática crónica, la dilicolestásica que mencionábamos y el uso de suplementos dietarios. Usualmente estos pacientes, en el contexto de una polifarmacia, se identifica en más de una droga como sospechosa en el 10 al 20%, y hay algunos medicamentos que podrían desarrollar la lesión tras 1 a 3 años después de la exposición, y allí se encuentra la nitrofurantoína, la aminoxiclina, la estatina y la miodarona. Aquí vemos los principales estudios o cohortes que se tienen en el mundo, la norteamericana, la española y la suiza, en cuanto a lesión hepática, y nos describen precisamente que en realidad ese DILI crónico no es tan frecuente. Veamos que en consecuencia podríamos describir unas trayectorias del desarrollo de ese DILI. Está cuando tenemos una exposición continua de los medicamentos, donde el incremento de las transaminasas es leve y lo ideal es que el hígado logre hacer una adaptación y en consecuencia una posterior resolución de la lesión hepatocelular o colestática que esté presentando. Sin embargo, hay personas que podrían tener una reacción idiosincrática donde la adaptación es defectuosa, se genera una respuesta de células T y se genera la lesión severa, que con más frecuencia es la que nos lleva a una hepatitis aguda. Algunos medicamentos tienen la capacidad de comprometer de manera intrínseca la salud del hígado, y por tanto su comportamiento es más predecible, es decir, que a dosis y a tiempo de exposición determinada yo podría prever que se presente la lesión hepática, y es por ejemplo el caso de la satioprina. Podríamos tener el caso de la trayectoria de la DILI crónica, donde la elevación de las transaminasas es permanente, y hasta ahí llegaría en la mayoría de los casos, o sea, la cronificación es rara y llega máximo a la elevación de las transaminasas, pero es mucho más raro aún que esa DILI crónica nos lleve a una cirrosis, o sea, solamente hay casos descritos. Para eso entonces tendríamos que considerar los patrones histológicos que están asociados al DILI, pues ya conocemos el NAF como uno de los patrones histológicos asociados no alcohólicos. Aquí se juega un poco con el acrónimo y se reemplaza la N por la D para mencionar precisamente que se trata con medicamentos. Tenemos el patrón micro y macrovesicular, que constituye la infiltración grasa de las células del hígado, la hiperplasia nodular regenerativa, donde hay
una pseudofibrosis o donde definitivamente el patrón de compromiso es sinusoidal y por tanto se genera una hipertensión portal sin necesidad de que haya cirrosis. La peliosis, que es la generación de quistes, también se puede generar desvanecimiento ductal, que tiene que tener el compromiso de más del 50% de los ductos. Se podría generar un ALF secundario a la exposición a estos medicamentos, y nos faltaría mencionar también allí la hepatitis autoinmune inducida por medicamentos, que no es muy frecuente. Veamos en relación con los medicamentos que usa nuestra paciente. Tenemos los glucocorticoides, el metotrexate dentro del patrón macro y micro, tenemos la azatioprina y el metotrexate nuevamente dentro del patrón nodular regenerativo. El metotrexate vuelve y aparece en la peliosis, y vemos que los glucocorticoides, el metotrexate y la azatioprina podrían estar relacionados con facilitar la infiltración hepática. Para eso entonces tenemos esta página que se llama LiverTox, que nos permite analizar cuál es la repercusión de cada uno de los medicamentos a nivel hepático, y para analizar los medicamentos DIMAR que tenían nuestros pacientes y a los que probablemente podríamos estar culpando del desarrollo de su cirrosis. Veamos lo que nos dicen de la azatioprina. Particularmente nos mencionan que esa elevación de las aminotransferasas se presenta a las 12 semanas de inicio del medicamento, pero resuelve con la suspensión del medicamento. Y el seguimiento a largo plazo ha revelado que podría estar relacionado con la presencia de hepatocarcinoma y linfoma de células T hepatoesplénico, pero en realidad es demasiado raro y solo existen reportes de caso. O sea que directamente esa lesión hepática por azatioprina nos lleve a cirrosis es poco probable. Al igual que con la cloroquina, no se han identificado elevación de las transaminasas inducida por este medicamento, y es extremadamente raro que lleve a un compromiso hepático de manera aguda. Dentro del metotrexate, identificamos que el uso a largo plazo sí está relacionado con hígado graso, sí está relacionado con fibrosis y sí está relacionado con cirrosis, sobre todo cuando la dosis acumulada es mayor de 10 gramos, con una exposición en promedio de 1 a 2 años. Ya con esos parámetros se comienzan a presentar cualquiera de los cambios histológicos que mencionamos que podrían estar asociados con el metotrexate, y con el seguimiento histológico, que en realidad no es lo más frecuente, pero que en algunos estudios se ha realizado, el 2 al 20% de los pacientes podrían presentar algún grado de fibrosis. La asociación con altas dosis diarias, está en el 20% de los pacientes para el desarrollo de fibrosis y cirrosis hepática, especialmente cuando la exposición se lleva más allá de 5 a 10 años, aunque las nuevas dosis mínimas de 15 miligramos no tienen esta misma asociación. El otro medicamento que también tiene un perfil de gran compromiso hepático serían los corticosteroides que usa nuestra paciente, en el cual la lesión es dependiente del tiempo de uso y de la dosificación suprafisiológica. Lleva con mucha frecuencia a la consolidación y a facilitar la presencia de esteatosis. Y en el contexto de un paciente que ya tiene una esteatopatitis o una hepatopatía no alcohólica, lo que hace es que la empeora, no necesariamente la ocasiona de nuevo. Entonces ya con esos hallazgos lo que vemos es que hay un compromiso importante desde el punto de vista farmacológico, pero que no explica completamente por qué la perpetuación de esta hepatopatía en la paciente. Veamos las otras 3 condiciones que podrían facilitar una hepatopatía hepática una hepatopatía no alcohólica. Está la obesidad, la diabetes y el hipotiroidismo. Pero preguntémonos por qué, aún después de resolver la obesidad, siendo llevada a la cirugía en el 2009 del slip gástrico, esta paciente no resolvió su esteatopatitis, y tenemos aquí algunos estudios que nos demuestran cómo en el contexto de obesidad, al resolverse con esta intervención quirúrgica, en realidad los porcentajes de resolución tienden a ser altos. Veamos que ellos nos reportan, bueno, o digamos que aceptable, ¿cierto? La resolución de la esteatosis en el 56%, la resolución de la inflamación hepática en el 49%, la resolución de la degeneración vascular también en el 49%, e incluso nos mencionan que la resolución de la fibrosis después de esta cirugía podría estar presente hasta en el 25% en estos pacientes. Eso nos lleva a pensar justamente que esta estetopatitis o esta hepatopatía no alcohólica se está perfilando como una de las principales causas de cirrosis a nivel mundial, con una prevalencia global de hasta el 25%,
que no solamente se ha asociado con cirrosis, sino también con el desarrollo del hepatocarcinoma, y que la asociación con la obesidad es con un RR de 3.5 para el desarrollo de la hepatopatía alcohólica, de tal manera que ya comienza a perfilarse como una entidad también muy definida y en la que volvemos a jugar nuevamente con el acrónimo y ya no la tenemos como NAF, sino como MAF, en relación pues con el compromiso metabólico que se describe. Nos preguntamos entonces por qué a pesar de la cirugía y de resolver la obesidad, la esteatopatitis no resolvió, y nos preguntamos incluso por qué a pesar de que la cirugía pudo haber resuelto ese compromiso de diabetes mellitus tipo 2 que tenía esta paciente, tampoco logramos resolver la esteatopatitis. Y veamos esta revisión donde nos mencionan que efectivamente la resolución o la remisión de la diabetes a partir de esta intervención bariátrica es posible. Ellos aquí nos mencionan que a consecuencia de eso deberíamos estar considerando 3 nuevos términos. El primero, que es la reversión, que es el regreso a la normoglicemia; la remisión, que es la normoglucemia mantenida por más de 3 meses en ausencia de hipoglicemiantes; y la remisión sostenida, que es a 10 años y que se logra casi en el 36% de los pacientes que son llevados a cirugía bariátrica. Veamos entonces también que nos reportan que en el contexto de la cirugía bariátrica se asocia con reversión en un rango del 58 al 95%. Son datos que son muy alentadores, pero hay que mencionar allí claramente que eso depende de que el paciente logre mantener su peso después de la intervención y que la reganancia no aparezca, y sobre todo que estos estudios se han hecho cuando la intervención es la YEDAHU y no el sleeve gástrico, como es el caso de nuestra paciente. Entonces allí teníamos un primer factor de confusión. Sin embargo, evidenciamos que se logró una remisión completa de la enfermedad. La paciente tenía cifras glicémicas completamente normales y una hemoglobina glicada que cumplía con el criterio que nos presenta la ADA y la Sociedad Europea de Endocrinología, y es ser menor de 6.5% por encima de 3 meses sin el uso de medicamentos. O sea, teníamos una remisión, teníamos una resolución de la obesidad y aún así no teníamos resolución de la esteatopatitis. Entonces preguntemos si había alguna otra relación entre la diabetes y la cirrosis, y lo que nos muestra esta revisión sistemática que cruza la prevalencia de cirrosis por diferentes etiologías en el contexto de la diabetes, nos muestra que en el caso de los fenómenos colestásicos, su coprevalencia con la diabetes no es en realidad tan alta. Entonces digamos que por aquí no habría una relación. En el caso de lo criptogénico sí es importante, casi que en el 50% hay una coprevalencia con cirrosis y con diabetes cuando la etiología es criptogénica, pero es mucho más marcada claramente cuando es con hepatopatía no alcohólica, es decir, con la infiltración grasa, donde la coprevalencia alcanza casi el 60%. Ya las otras condiciones como la cirrosis alcohólica y la cirrosis infecciosa tipo hepatitis B, pues no tiene la misma relación con la diabetes. Entonces son 2 grandes grupos a destacar: primero lo criptogénico y segundo la esteatopatitis no alcohólica en relación con la diabetes, pero no hay otra condición que nos hable que pueda explicar la cirrosis por este lado. Entonces, en conclusión, después de hacer este análisis, lo que tenemos es que nuestra paciente tiene una hepatopatía no alcohólica de origen metabólico, que ya la vimos que fue desencadenada por su componente metabólico inicial, la presencia de obesidad, la presencia de diabetes, facilitada un poco por el hipotiroidismo, y que en definitiva esa exposición al DILI y la actividad autoinmune del lupus lograron perpetuar ese compromiso metabólico. Más aún, después de este análisis podemos llegar a otra conclusión, y es que el manejo etiológico, después de llegar a esta consideración global de la etiología, ya fue agotado. O sea, no tenemos más para suministrar que trate de resolver el compromiso hepático. Pues no podemos retirar el esteroide que la paciente consume en este momento, porque podríamos desencadenar claramente un flare
de su condición lúpica. Entonces, ya resolviendo un poco esas primeras cuestiones en relación con el inicio de su comorbilidad, vamos a analizar la cirrosis hepática de esta señora que se identifica a los 59 años y les traigo este mapa que justifica aquel dicho de que todos los caminos conducen a Roma, pues entonces todos los caminos conducen a cirrosis. Cirrosis es el síndrome común de la mayoría de los compromisos hepáticos y es casi que una piedra angular en hepatología porque la meta es lograr, si bien prevenirla, revertirla para mejorar las condiciones de este paciente. En ese sentido, como lo veíamos esta semana, tendríamos un primer grado de compromiso hepático inicial que se caracteriza por la presencia paulatina de fibrosis, donde el paciente podría estar completamente asintomático y que cuando ya se genera de forma histológica ese componente con la presencia de nódulos regenerativos que nos habla de una franca cirrosis instaurada, el paciente podría tener una primera fase en la que continúa completamente asintomático, pero cuando comienza a presentar síntomas, comienzan a presentarse los problemas. Veámoslo entonces, esos síntomas van a estar dados facilitados inicialmente por la hipertensión portal y van a estar dados por ascitis, sangrado gastrointestinal, pues la hemorragia varicosa, las infecciones a repetición, la hiperbilirrubinemia, la encefalopatía hepática y la presencia de hepatocarcinoma. En ese contexto se prevé que la supervivencia de estos pacientes sea de meses a años y de hecho tenemos un datos más eh, cualificados en cuanto a lo que podríamos hablar de la trayectoria de la enfermedad hepática. Entonces, en esa primera etapa asintomática donde ya existe cirrosis consolidada, que es lo que correspondería a la clasificación Child A, tendríamos una sobrevida promedio de 12 años. Como lo vemos, entonces, sin la presencia de síntomas sería una cirrosis compensada. Podríamos tener algunos estadios iniciales del compromiso varicoso a nivel esofágico que nos hablan de una hipertensión portal incipiente y aún así, de todas maneras, veamos cómo en ese primer estadio de varices esofágicas la mortalidad a 5 años es solo del 1.5%, pero cuando sube al estadio 2, es decir, cuando ya los paquetes son francamente visibles sin necesidad de que tengan puntos rojos ni sangrado, la mortalidad ahí a 5 años se incrementa hasta el 10%. Cuando pasamos al desarrollo de las complicaciones hepáticas, que eso correspondería a la estadificación Child B, Child C, tendríamos una sobrevida máxima de 2 a 4 años. En el primer año tendríamos una sobrevida del 64% que se reduce al 54% a los 2 años y que se va reduciendo conforme se presentan nuevos episodios de complicaciones a nivel de la hipertensión portal. Veamos marcadores específicos. La encefalopatía hepática severa o refractaria representa una sobrevida media de 12 meses, o sea, el compromiso es mucho mayor. Y la citis, cuando está presente, predice una mortalidad a 2 años del 50%. Recordemos que nuestra paciente tenía las dos. La encefalopatía no era refractaria, pero sí ya empezaba a presentar episodios recurrentes de ascitis. Y en el caso de la ascitis refractaria, que es cuando vamos a requerir drenajes casi más de 3 veces al mes, la sobrevida es tan corta como de 6 meses. Si ya tenemos un compromiso extrahepático de otros órganos, corazón, riñón, aquí nos hablan particularmente del síndrome hepatorrenal y en el contexto agudo, es decir, hepatorrenal tipo 1, la sobrevida sería máximo de 4 semanas sin tratamiento. En el tipo 2, es decir, la enfermedad renal crónica asociada con la hepatopatía crónica, sería máximo de 6 meses sin tratamiento y eso nos habla también de que cualquiera de estos compromisos, cuando son abordados en un nivel hospitalario, en un paciente que entra en paro y que se reanima, llevaría casi al 100% de mortalidad en esa misma hospitalización del paciente que estamos valorando. Es decir, casi que un paciente con cirrosis Child B, Child C no sería tributario de RCP dado esa alta mortalidad. Pero esas son las trayectorias que se han descrito desde siempre y ahora vienen estos dos estudios, el PREDICT y el Canonic, tras el cual se desarrolla esta revisión conceptual donde nos intentan
hacer ver otra perspectiva de esas trayectorias de la cirrosis. Y es que a pesar de lo que acabo de mencionar, eso no explica el hecho de por qué en realidad clínicamente tenemos un patrón de cirrosis compensada, un patrón de cirrosis descompensada pero estable, es decir, aquellos que presentan cualquiera de las complicaciones de la hipertensión portal, pero se logra mantener a partir de los medicamentos. También está el patrón de cirrosis descompensada que se describe como el estadio previo a la resolución de la cirrosis tras el manejo efectivo de la etiología, y eso nos habla de una descompensación previa única, pero con un periodo libre de síntomas de por lo menos un año que logra mantenerse sin tratamiento. Tampoco nos explica completamente la fisiopatología de la cirrosis descompensada y tampoco nos explica el compromiso multiorgánico, cómo se asocia con mortalidad inminente. Y es que estos dos estudios, el PREDICT y el CANONIC, tuvieron como objetivo relacionar la presencia de cirrosis con la presencia de inflamación de bajo grado o la presencia de un fenómeno inflamatorio sistémico asociado como fisiopatología que nos lograra explicar mucho mejor esos estadios que acabamos de describir. Y efectivamente lo que se documentó es que los marcadores inflamatorios como la PCR y la interleuquina 6 están asociados con una mayor preferencia a los fenómenos de descompensación y especialmente a la falla hepática aguda sobre crónica, que es, digamos, uno de los marcadores más ominosos en estos pacientes. Eso nos hace pensar entonces que conceptualmente la cirrosis se podría considerar como una condición crónica de desgaste en la medida en que esa inflamación sistémica activa permanentemente el sistema inmunológico y lleva a que haya un consumo de energía constante a partir de esta vía. También que se estimula a partir de la translocación bacteriana, que se facilita mucho más aún en el contexto de la hepatitis alcohólica y que con cada flare que se presenta, que de pronto no habíamos logrado explicar por qué se presentan flares de descompensaciones en estos pacientes, podría estar más relacionado con la presencia de esa hipótesis de la inflamación sistémica. Y es una explicación fisiopatológica complementaria que no va en contra de los fenómenos hemodinámicos, que son, digamos, la primera explicación que tenemos para el desarrollo de las complicaciones. Quiero llamar la atención en este momento y es que justamente esa inflamación sistémica de bajo grado también es uno de los fenómenos que se comparte con la fragilidad, al igual que la translocación bacteriana, al igual que esa condición de desgaste crónico. Entonces nos hace preguntarnos si, al igual que ocurre como con la falla cardíaca, con el VIH o con la enfermedad renal crónica, la cirrosis podría ser otra entidad que se comporta como inductora de fragilidad en los ancianos. Ya vamos a hablar de eso y de la evidencia que existe al respecto. Lo que tenemos entonces es, a partir de esta nueva teoría es que definitivamente la mortalidad que tenemos asociada con las complicaciones se incrementa con el número de complicaciones que presentamos y eso es asociado con el número de flares de inflamación que tenemos. Y asimismo se incluye, más allá de la citis, la encefalopatía y el sangrado gastrointestinal, los fenómenos infecciosos como otro marcador de mal pronóstico en estos pacientes. En la medida en que ya tengamos una cirrosis descompensada y fenómenos infecciosos a repetición, la sobrevida se va a reducir cada vez más a 5 años, como nos lo demuestra este gráfico. Eso lleva a que estos autores propongan fenotipos de descompensación de los pacientes cirróticos, en los cuales la base inflamatoria etiológica va a ser uno de los principales marcadores de descompensación y de sobrevida, más allá que los solos fenómenos o las solas complicaciones asociadas a la descompensación. Y eso se ve documentado en el componente dinámico de la hipertensión portal, en la importancia del manejo etiológico, nos hace preguntarnos si efectivamente existe reversibilidad de la cirrosis a partir de estas consideraciones y nos hace preguntarnos cómo entidades como la hepatitis alcohólica o la hepatopatía alcohólica y el manejo farmacológico del virus B y del virus C lograrían una reversibilidad bajo el contexto de esta nueva hipótesis. El pronóstico también claramente va a depender de las causas. Aquí vemos la alcohólica, la infecciosa, la colagitis biliar y la hepatitis autoinmune y la colagitis esclerosante. La hepatopatía no alcohólica no aparece en esta descripción porque su comportamiento es bastante fluctuante e impredecible, de ahí la importancia de hacer un seguimiento continuo.
Pero entonces veamos con esta paciente que más allá de tener las complicaciones que mencionamos, tiene la complicación más temida, que es la presencia del hepatocarcinoma. Tenemos que es el quinto tumor más común, la segunda causa de muerte asociada al cáncer más común, que depende mucho de la vigilancia y la intervención temprana, el hecho de que logramos prolongar la sobrevida y que a pesar de eso la sobrevida a 5 años sigue siendo del 18%, aun cuando tenemos métodos intervencionistas para controlarlo y tratamientos que tienden a ser curativos. La mayoría de los pacientes con hepatocarcinoma van a ser cirróticos, pero los que no lo son, que están más asociados con el hepatocarcinoma fibrolaminar, se benefician más de la resección hepática como el tratamiento curativo. Sabemos entonces que el trasplante va a ser una de las intervenciones curativas y que ya lo hacemos a partir de los criterios de Milan, donde se documenta que las lesiones menores de 5 centímetros únicas o múltiples de 2 a 3 centímetros tienen mejor sobrevida de 5 a 10 años hasta el 10% y que eso se tiene que combinar con el MEL para lograr unos criterios de inclusión adecuados. Tenemos varias terapias dirigidas, como lo mencionábamos en nuestra paciente, la quimioembolización, la quimioembolización transcatéter, la terapia de radiación interna selectiva y las terapias de ablación que pueden ser físicas o químicas. En ese contexto lo que vemos es que la respuesta completa esperada es del 90% de los tumores menores de 2.5, pero solamente es del 50% de los tumores de más de 5%, y que aun cuando estas terapias tienden a ser curativas, la probabilidad de recurrencia es bastante alta y por eso la idea es que se enfoquen más como terapias puente en el que se intervenga el paciente y en el plazo de 6 meses se logre llevar al trasplante hepático para evitar justamente ese fenómeno de recurrencia. En el caso de nuestra paciente, para estadificarla, veamos que pues hay varias clasificaciones de estadificación, pero la clasificación del Barcelona Clinic, que une la cantidad de nódulos que tenemos, el child del paciente y el desarrollo o el estadio funcional, dependiendo del ECOG, es lo que nos la va a ubicar, bien sea en el A, en el B o el C, y estos grupos ya tienen sobrevidas muy bien definidas y respuestas a tratamientos muy bien definidas y documentadas. El problema con nuestra paciente es que tiene criterios en cuanto a nodularidad del estadio A, pero si lo vamos a ver desde el punto de vista funcional y el child, en realidad se va un poco para el estadio B. Entonces ahí uno queda como, bueno, nos quedamos aquí, pero ¿cuál vamos a escoger para intervenir a la paciente, ¿cierto? Pues porque aquí le daría más o menos un ECOG 2 o 3 a partir de los resultados que obtuvimos con el Bartel y con el Lawton. ¿Y cómo vamos a hacer para dirimir un poco esa discrepancia que vamos a tener en cuanto al cálculo de la sobrevida y en cuanto al cálculo de la intervención? Porque entonces nos preguntaríamos, bueno, esta paciente tiene criterios de Milan para ser llevada a trasplante, pero entonces la vamos a llevar a un trasplante. Y allí es donde empieza lo bueno y empezamos a analizar la utilidad de utilizar la geriatría en la hepatología. Cuando uno trata de abordar este tema, se encuentra con títulos tan maravillosos como estos, que le emocionan a uno mucho, pero en realidad solo nos hablan de los cambios fisiológicos del hígado con la vejez y no nos hablan concretamente de lo que nos gustaría saber, que es cómo se comportan los síndromes geriátricos y el abordaje geriátrico multidimensional en los pacientes con cirrosis. También solo nos hace pues algún abordaje de la prevalencia de las diferentes etiologías de la cirrosis en los pacientes ancianos, pero no nos suministran eso que queremos saber, que de pronto lo tratan de abordar un poco en esta revisión, y es la relación que existe con caídas, con polifarmacia, con multimorbilidad, el comportamiento de la fragilidad, etc. A pesar de eso, a los hepatólogos sí les gustó el tema de la fragilidad y aquí nos empiezan a documentar cómo, como lo mencionábamos ahorita, la fisiopatología de la fragilidad y la cirrosis tienen bastante componentes que son comprometidos y allí lo hemos documentado en el gráfico que les presento en la izquierda. De esa manera ya tenemos bastantes estudios estadísticos que nos hablan que la fragilidad está presente del 17 al 46, 43% en los pacientes cirróticos, que hay una relación directa con el MELT, que la distribución de la fragilidad es igual en hombres y en mujeres, que está presente en el NAF del 43%, en la hepatitis viral del 17%, en la hepatopatía alcohólica del 1%, o sea que los pacientes con hepatopatía no alcohólica son más frágiles que los demás, y que se asocia con la declinación neuromuscular, endocrina, inmune y el microbioma que vemos. Además, también
nos comienza a perfilar como la fragilidad podría ser un detector de desenlaces en mortalidad y en funcionalidad en el corto plazo y en respuesta al trasplante hepático, que es el gráfico que vemos allí. Y a pesar de lo mucho que nos gustaría tener biomarcadores para la fragilidad, pues aquí nos hablan de pronto de la utilidad de algunos que todavía hace falta llevar a más, a mejor documentación. En esta revisión que nos intentan mostrar cuál es el rendimiento de las diferentes escalas de fragilidad y su utilidad en la predicción de desenlaces en los pacientes que se encuentran en lista de espera de trasplante o que simplemente son cirróticos, vemos que el fenotipo por acumulación de déficit es el que parece tener mejor rendimiento. Nos habla de la mortalidad a largo y a corto plazo, de las hospitalizaciones prolongadas, y de las cifras de readmisión en los pacientes de cirrosis. El fenotipo, la variante de fenotipo de fragilidad, digamos que se queda corta y solamente se queda en mortalidad y no nos logra hablar de esas otras cosas que nos interesan. Lo que veo aquí es que se confundieron un poquito con los otros componentes de la valoración geriátrica, asumiéndolos como indicadores de fragilidad directamente. Aquí no se evalúan el Braden, no se evalúan la caminata en 6 minutos, la velocidad de la marcha, las actividades de la vida diaria como si fueran componentes definitorios directos de fragilidad. Ya sabemos que no es así, pero lo interesante es que nos muestran que tienen capacidades predictivas muy interesantes como de mortalidad a 90 días, como de la respuesta al trasplante hepático, como de sobrevida en años después de llevar al trasplante hepático. Y por eso entonces vamos a ver que ya hay un valor pronóstico establecido de la fragilidad en la presencia de cirrosis, de tal manera que nos muestra que los pacientes tienen mayor riesgo de descompensación y hospitalizaciones por ascitis del 57 versus el 34% de los pacientes que no son frágiles, de encefalopatía del 26 los frágiles, 17 los no frágiles y el valor de albúmina de 3.1 los frágiles versus 3.5 los no frágiles. La mortalidad en estos pacientes es del 19% para los frágiles versus el 4% para los no frágiles y su comportamiento es independiente de las variables del MELD. Eso quiere decir que la fragilidad captura factores pronósticos que no están concebidos por el MELD ni por el CHILD y también logra hablarnos de la depresión y de la calidad de vida. Eso significa que la fragilidad tiene pues una utilidad bastante grande y que podríamos utilizarla como un método complementario para mirar pronóstico en estos pacientes. Aquí pues nos arrojan algunos otros datos acerca de los compuestos de operación-reoperación, la respuesta y la sobrevida que podríamos tener a largo plazo en los pacientes que son llevados a trasplante, la mortalidad de los pacientes en lista de espera. Y eso significa en varias cosas. En primera instancia, que podríamos utilizarlo de manera complementaria con el MELT para lograr la priorización de los pacientes que van a ser llevados a trasplante. Y en segunda instancia, que teniendo en cuenta que la fragilidad es un síndrome que es potencialmente rehabilitable, podríamos tener mejores resultados interviniendo la fragilidad de esos pacientes que están en lista de espera, haciendo prehabilitación y haciendo rehabilitación antes de que lleguen al trasplante, de tal manera que tengamos una mayor sobrevida después del trasplante. Ese es un potencial que estaríamos por ver. Eso en cuanto a fragilidad. En cuanto a sarcopenia, ellos apenas están hablando del valor que tiene la masa en la predicción de mortalidad. Nosotros ya vamos más allá de la masa. Aquí están hablando pues de masa muscular a nivel de L3. Nosotros ya hablamos de la diferencia entre masa y fuerza y sabemos que más que predecir mortalidad también predice discapacidad en un amplio grado, en un amplio rango de condiciones y de edades en estos pacientes. Además de eso, tenemos la relación que existe con la sarcopenia como factor de riesgo para la encefalopatía hepática, en la medida en que el músculo es capaz de convertir en glutamina el amonio, y eso nos hace pensar la utilidad que podría tener la valoración de la sarcopenia y la dinapenia en la predicción y en el manejo de la encefalopatía hepática, que todavía no lo tenemos lo suficientemente documentados, al igual que otras
condiciones en geriatría que nos interesarían y que en realidad no están exploradas lo suficientes como la movilidad. Este es el resultado de la búsqueda de cruzar movilidad con cirrosis, solo 2 estudios. Este es el resultado de la búsqueda de cruzar multimorbilidad con cirrosis, ahí me quedo en inglés, solamente nos arroja 4 estudios, o sea que no tenemos una perspectiva todavía de priorización de ese paciente multimórbido que tiene una enfermedad cirrótica, solo nos hablan de algunas precauciones que deberíamos tener en diferentes contextos de comorbilidad, pero no nos hablan de ese enfoque que nos gustaría tener en el paciente cirrótico. En el contexto de la osteoporosis y la cirrosis, pues hablando de comorbilidad, porque no todo es ausencia, pues aquí tenemos este análisis, y es que la cirrosis podría considerarse como una manifestación extrahepática que da 2 veces mayor riesgo de fractura, es una complicación, la única complicación que persiste en el paciente cirrótico después de ser llevado al trasplante, podría considerarse como osteodistrofia hepática con una prevalencia del 12 al 70%. Tampoco tenemos muchos estudios de polifarmacia y cirrosis, aquí solamente nos arrojan 8. De esos 8 tenemos estos 2 que solamente nos presentan un perfil epidemiológico de las reacciones adversas que podríamos tener con los medicamentos. En cuanto a la carga sintomática, vemos esta amplia descripción de sintomatología y en el caso de nuestra paciente en particular, vemos la depresión y la ansiedad como una de las características que está siempre presente, y lo que vemos aquí es que esos fenómenos, este es un metaanálisis pues, que analiza justamente la prevalencia y forma de presentación de esos síntomas, y lo que vemos aquí es que la depresión y la ansiedad está presente, bien sea que tengamos una enfermedad hepática compensada o bien sea que la tengamos descompensada. Entonces, concluyendo, los diagnósticos que le hacen falta a esta paciente por incluir más allá de los que tiene, en primero son los diagnósticos funcionales, una paciente con dependencia moderada en las ABD básicas e instrumentales. En los síndromes geriátricos tendríamos el síndrome de caídas recurrentes, fragilidad severa, sarcopenia severa por el bajo rendimiento en el desempeño físico. En los psíquicos habría que incluir el trastorno depresivo y el temor a caer, y eso nos lleva a que una perspectiva terapéutica frente al caso clínico, haciendo uso de la fragilidad, en el caso de que esta paciente sea tributaria de trasplante hepático por los criterios de Milan, en realidad no se beneficiaría de ser llevada a trasplante, porque a pesar de que rehabilitemos esa fragilidad, en la base autoinmune y de inflamación persistente que tendríamos, no tendría muy buena factibilidad de esa rehabilitación, lo que quiere decir que el trasplante hepático tendría muy pobre sobrevida después de la intervención. Sería una paciente candidata a cuidado paliativo, que no solamente es el cuidado al final de la vida, sería cuidado de síntomas y calidad de vida, y sería tributaria para terapia de mantenimiento y nutrición constante para mejorar justamente la calidad de vida. Aquí resumo esa propuesta terapéutica complementaria más allá de lo que tiene en el manejo de sus condiciones físicas. Sería importante buscar manejo y manejar la presencia de dolor nociplástico, que es bastante frecuente en los pacientes con cirrosis, y el manejo farmacológico y terapéutico de esa depresión. La última diapositiva que tengo es esta de la hepatogeriatría como un área en común que está por desarrollar y en la cual podrían liberarse las siguientes consideraciones, y es el uso de la fragilidad como una de las herramientas para ubicar a los pacientes en la lista de espera, el análisis de desenlaces en las pruebas de desempeño físico y la dinamometría como uno de los factores pronósticos, el estudio de prevalencia de multimorbilidad, la aplicación de los criterios de Beers y Stop-Start en los pacientes cirróticos, el análisis del compromiso de la movilidad y la discapacidad, la rehabilitación del paciente cirrótico, la aplicación de los criterios del Consenso Europeo de Sarcopenia para evaluar la sarcopenia como factor de riesgo en encefalopatía de mortalidad y discapacidad. Eso también implica incluir la dinapenia, que ya sabemos que tiene un comportamiento algo diferente, y analizar la presencia de otros síndromes geriátricos en estos pacientes. Y así concluimos el Ateneo del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Plantea usted cosas bien interesantes, pero subyace en su propuesta al hablar de inflamación de bajo grado persistente, entonces, que como la diabetes más allá de las consecuencias es un acelerador más de proceso de envejecimiento. Sí, señor. Eso también, eso me pareció bastante interesante los hallazgos, sí. Porque es que tendría un enfoque distinto asumirlo como evolución natural de la enfermedad.
Ujú, cómo se sí. está mirando diabetes. Tenemos invitados, ¿verdad? Sí, señor, tenemos a la doctora María Fernanda Saavedra, ella es fellow de patología de la UDA, es internista de la Universidad CES. Hola, Doctora Hola a Mafe, María. todos, ¿cómo Hola, estás? buenos hola. días. Laura, muchísimas gracias por tu presentación. Se desarrolló de una manera muy interesante, el desarrollo del caso estuvo excelente. Me parece que el desarrollo del enfoque etiológico lo hiciste muy bien en cuanto a las posibles etiologías de la cirrosis de esta paciente. Sin embargo, pienso que en este caso, que ya estamos en una cirrosis avanzada, ya podríamos decir que ya no se podría intervenir en la reversibilidad de la misma, debido a que ya estaríamos con una cirrosis como tal establecida y estamos más bien abordando las complicaciones. En cuanto a las complicaciones de la hipertensión portal, en esta paciente, lo que tú hablabas de la encefalopatía, tenía grado 1 y realmente lo que generaba un aumento en el child de esta paciente era esa encefalopatía mínima o grado 1 que podría, pues digamos que, tratarse y ya podríamos migrar hacia un child B. En cuanto a eso es en cuanto a la funcionalidad, por lo tanto uno pues pensaría que en este momento la paciente sería pues candidata a todavía incluso a terapias locorregionales de su cáncer, de su hepatocarcinoma. Sin embargo, cuando estás desarrollando la parte geriátrica, los diagnósticos geriátricos, me llama mucho la atención porque hablamos de un ECOG ya 2, 3 y hablamos también de otros diagnósticos y otros síndromes geriátricos que impactan mucho en la decisión terapéutica de esta paciente, porque incluso estamos diciendo que ya no es candidata a trasplante hepático. Sí, Mafe, pues precisamente queríamos Ajá, contar con tu opinión porque dentro de esa revisión que hice, vamos viendo que la fragilidad cada vez se va metiendo pues allí como en el exacto. área de los hepatólogos, pero yo no sé Ujú, hasta qué punto la valoración y la medición de la fragilidad, que es un poco más lo que hacemos los geriatras, ujú, es del completo dominio de los hepatólogos, porque a veces uno puede caer en exacto. el error de valorar la fragilidad a ojímetro. Ah, no, es que parece frágil, Ujú, pero sin estas cosas que están objetivadas y validadas para nosotros, y entonces sería interesante explorar esa perspectiva sí. desde lo que tú vives a diario. Sobre todo porque uno pensaría que se puede intervenir la fragilidad, ¿cierto? Y eso mejoraría pues el ECOG de la paciente y podría ser ya candidata pues a trasplante hepático. Sin embargo, lo que hablabas de la imposibilidad pues en el contexto de ya tanto la teología como pues el contexto social también y todos los síndromes geriátricos que mencionaste ya imposibilitan como este tratamiento con miras a mejorar ese COP para llevar a trasplante hepático. Y también pues es importante mencionar la decisión del paciente, ¿cierto? Porque a veces uno piensa que uno puede eh, escoger por ello, ¿cierto? Y no sabemos qué opinión tiene ella de someterse a un trasplante hepático, ¿cierto? Entonces también tendría este impacto de la decisión de la paciente que tocaría abordarla también desde todo su ámbito psicosocial. Muchas gracias, doctora María Fernanda. La idea, a ver, el comentario final respecto a esto es hacer un paralelo con cómo comenzó la cardiogeriatría y cómo comenzó nefrogeriatría en esta relación. Y aquí tengo un libro donde arranca Y Medicina en el Anciano Frágil de 1992 y donde en el capítulo de función hepática no hablan nada de fragilidad, sino que desarrollan, como usted mostró, esos primeros conceptos respecto a fisiología al envejecer y las principales enfermedades. Pero desde ese comienzo de la cata en cardiogeriatría, lo que tenemos ahora definitivamente es bien interesante. Lo mismo en nefrogeriatría y esperamos en un futuro que, como usted lo plantea, de hepatogeriatría sea otra subespecialidad de la misma geriatría.